¿Arrancamos? Entonces. Faltan sillas, parece, no hay otra compañía que ¿Faltan sillas o sobran colas? Es una duda. Ahí, no, tranquila, tranquila. Queda grabado incluso. Lo transmitimos vía satélite después. Es importante, es un complemento importante. ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? Bien. Les prometí que nos íbamos a reencontrar en un día asiago para Maldonado, 29 de octubre. Hoy es día de ñoqui. Pero hace 219 años, si hubieras salido caminando por acá, te hubieras encontrado con un lío muy importante. Y no entendía nada. Te hubieras encontrado con un lío muy importante. Digo, ayer lo picamos en el grupo, lo picamos en esa rivalidad eterna entre Maldonado y San Carlos. Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. Pero yo creo que se merece mi Maldonado viejo, se merece una cuestión exhaustiva de lo que estamos hablando, digo, pero por lo menos tener una aproximación al tema, desde la perspectiva de quien les habla, que no para nada está capacitado como para hablar desde la perspectiva histórica y demás. Digo, pero vale la pena arrancar con algunos apuntes. El año pasado en la revista histórica de Maldonado me pidieron un trabajo sobre el escudo de Maldonado y yo ahí propongo que el escudo de Maldonado, el escudo que tienen nuestras chapas viejas, el escudo de los edictos oficiales de la Intendencia y de la Junta Departamental, es el símbolo en uso más antiguo de la República Oriental del Uruguay y que tiene certificado de nacimiento del 29 de agosto de 1803. Y se me puede discutir, no, miren, el escudo de Montevideo es más antiguo, y el escudo de Montevideo, y este es el escudo de Montevideo con una variante muy interesante, es el escudo de Montevideo siempre fue el cerro de Montevideo con la divisa Castilla es mi corona, ¿cierto? Y en este caso, Castilla es mi corona y el escudo de Montevideo tiene además banderas inglesas abatidas, es decir, que es un reconocimiento que le hace la corona española después de las invasiones inglesas por el aporte que tuvo Montevideo en la recuperación de la capital del virreinato, Buenos Aires, que había caído en poder de los ingleses. Es decir, la invasión inglesa, la primera invasión inglesa, el primer lugar que ataca es Buenos Aires. Este es un grabado muy naif, muy inocente, en el que se muestra lo que es la plaza frente a la casa de gobierno, al fuerte de gobierno, con una construcción. Acá está el Cabildo de Buenos Aires. Acá está el Cabildo de Buenos Aires, el ala que existe del Cabildo de Buenos Aires, y en el medio de la plaza una construcción que no existe más, que es se llamaba la Recoba, y lo que se está viendo ahí son a tropas y milicias españolas que están ingresando a la plaza y van a atacar el fuerte. Esas eran las vías de ingreso que tuvieron las tropas españolas, que venían desde todos los puntos del virreinato, y muchos de ellos provenientes de Montevideo, para recuperar Buenos Aires. Y terminan rindiendo a Buenos Aires y expulsando a los ingleses. Y los ingleses se retiran, pero buscan una forma de poder entrar nuevamente al Río de la Plata, y encuentran que la única forma de entrar al Río de la Plata era
controlar Montevideo, que era la guarnición militar más fuerte y el puerto militar más fuerte. Y lo que hacen es, en lugar de retirarse del Río de la Plata, atacar a Maldonado. Maldonado lo atacan el 29 de octubre de 1806 y permanecen en Maldonado desde octubre de 1806 hasta febrero de 1807, en que se embarcan para atacar Montevideo. Mientras tanto, Maldonado, esta población que era muy chiquitita, recibe un contingente inglés, el primero que atacó, que eran unos 4 o 5 mil, más todos los refuerzos que llegan para atacar Montevideo y después atacar Buenos Aires. El estado en el que queda Maldonado es un estado de desolación terrible, porque si ustedes tienen una población de menos de 2.000 habitantes y le ponen a vivir 6.000 militares, que tenían que comer, que tenían que hacer sus necesidades, que tenían que calentarse, que tenían que hacer su comida, los ingleses destrozan todo lo que encuentran, la carpintería de la catedral que estaba en construcción, los marcos y las puertas de los cuarteles, más toda la propiedad civil que fue saqueada durante la invasión. Entonces, creo que es un capítulo significativo para nosotros, y que arranca unos años antes, es decir, hola, ¿qué pasó? El 5 de octubre de 1804 se produce una batalla naval en el cabo. No quiero que sigas. Está puesta para continuar. Está puesta en forma permanente. En el cabo de. No me vas a ganar. No me vas a ganar. Quédate quietita. En el cabo de Santa María, enfrente de Portugal, se produce esto. Si me dan un segundo, lo arreglo. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Hablo más rápido, ¿no? Es un buen consejo de mi esposa. Es algo que nos pasa absolutamente desapercibido, pero si no hubieran pasado estos acontecimientos, muy probablemente no hubiéramos tenido una revolución oriental. Es decir, Artigas estuvo en la recuperación de Buenos Aires, en 1806. Pero acá, el 5 de octubre de 1804, 4 navíos que salen de Montevideo y que están llegando a España son atacados por una escuadra inglesa. Cuando salieron los navíos, estaban en tiempo de paz. Los navíos salen en agosto de Montevideo. Eran las 3 fragatas que hacían la custodia marítima. ¿Vieron el problema que tenemos con las lanchas? Bueno, las que hacían la custodia marítima del Río de la Plata eran estas 4 fragatas. Estas 4 fragatas salen de Montevideo en agosto, pero resulta que cuando están llegando a la península ibérica había una guerra declarada entre España e Inglaterra y reciben el ataque de una escuadra inglesa. Una de las naves, que es la Mercedes, le explota la Santa Bárbara y vuela por los aires. Este cuadro está en el Museo Británico de la Armada. Es decir, la explosión de la pólvora almacenada dentro de un barco de madera debe haber sido algo estremecedor desde el punto de vista del sufrimiento humano, pero desde el punto de vista pictórico debe haber sido algo fantástico, es decir, fuegos de artificio por todos lados. Bueno, lo cierto es que esa nave se hunde y las otras 3 son rendidas. Entonces el Río de la Plata queda desguarnecido desde ese punto de vista de lo que era la protección militar española. Claro, nosotros lo pensamos siempre desde el punto de vista oriental, todavía este tema no viene, es decir, estamos en este momento, es parte del virreinato del Río de la Plata. Pero si a eso le sumamos que Trafalgar
ocurre justamente un año después de esto, 5 de octubre de 1805, se cumplieron 200 años. Se cumplieron 200 años. Con Trafalgar queda destruida la flota española, que era la que hacía la comunicación y la defensa de estos territorios americanos. Un barco, estos barcos, por ejemplo, estas 4 fragatas con asiento en Montevideo, la Medea, Fama, Mercedes y Santa Clara, tenían 148 cañones y 1089 hombres, es decir, fíjense en las fuerzas artiguistas, es decir, bajando estos 1089 hombres. No se olviden que en la batalla de las Piedras, el que enfrenta a Artigas, eso lo sabemos de la escuela, de Posadas, Posadas, al que le entrega el sable, era un marino. Es decir, Montevideo era un apostadero naval. Pero entonces, si usted tenía un barco y entre esos barcos juntaba 1500 soldados, no había fuerzas revolucionarias que se le pudieran oponer. Entonces, la revolución empieza a vencer a partir de estos fenómenos. Los ingleses cuentan con una base. Los ingleses siempre estuvieron aliados de los portugueses contra los españoles. Entonces, con una base en Río de Janeiro, contaban con todos estos buques de línea. Esto que aparece acá marcado son cañones. Y después vamos a entender por qué este tema de los cañones puede resultar tan importante. Maldonado tenía un sistema defensivo en baterías, ¿no? Las baterías tenían 6 cañones. Si se les paraba enfrente un barco de estos, cualquiera, que tenía 64 cañones, 64 cañones quiere decir entre las dos bandas, pero de cada lado tenían 32. E incluso, como lo vamos a ver ahora, los ingleses tienen la precaución de no desembarcar en la plena bahía, desembarcan hacia Pinares. Lo va a decir el cura de San Carlos, a Menedo Montenegro, va a decir que van a desembarcar en la zona entre la Cañada del Molino y una península rocosa, entre Piedras del Chileno. Por eso lo quiero poner en contexto a ustedes. Más o menos el desembarco está siendo en este momento, ¿tá? Y están viniendo los ingleses por ahí, atravesando Pinares, Alto del Pinar, ¿tá? Pero no lo piensen con Pinares ni con Alto del Pinar, piensen en unos arenales insondables. El cura va a decir que los nuestros, los de Maldonado, los españoles, salen y se ponen en el primer médano hacia el oeste. Primer médano hacia el oeste, pónganle que están por el barrio Iporá, y por ahí van a emboscar a los ingleses, contra orden de todas las autoridades que le habían dicho que no se le podía oponer resistencia. Y eso es un fenómeno interesante, es decir, un Maldonado de 2000 habitantes, salen 220 vecinos a pelear. En un Maldonado de 120.000, 130.000, ¿cuántos tendremos ahora? Si nos dicen que vienen a Ijuna por el repecho, vienen llegando ya los ingleses. ¿Cuántos salimos? ¿Cuántos salimos para el Chuy? Bueno, lo cierto es que a las 10 de la mañana, esto es una de las naves que estuvo acá enfrente, el Narcissus, ¿no? una fragata. Estos son navíos de línea. 64 cañones, ¿no? Es decir, 32 de cada lado. ¿Qué largo tenía el barco para 32 cañones? Eso es impresionante, el tamaño. Todos apretados, es decir, las condiciones de vida eran... convivían con las ratas, con los gusanos en la harina, es decir, hay una película muy interesante de Russell Crowe que se llama Capitán de Mar y de Guerra, donde... Estaba sentada en la mesa. Se va a buscar una silla.
En la mesita de mármol esta chiquita, por la... Pero jorobarse y tomar quina. Bueno. No haberlo sabido. En esa película se muestra, por ejemplo, en las condiciones para poder operar los cañones se desarmaban las literas que eran hamacas donde dormían los marineros. Las enfermerías estaban metidas dentro de los propios del camarote del médico. El capitán tenía un camarote reservado para él. Las condiciones eran muy bravas. Es un razonamiento que muchas veces hago, sobre todo cuando veo terraplenes del ferrocarril, por ejemplo, y pienso que eso fue construido que fue construido con las manos de la gente. Es decir, somos, dentro de la historia de la humanidad, los que menos hemos utilizado las manos para trabajar, los que tenemos mejores condiciones de salubridad, los que tenemos mejores condiciones de vida, y está bien, y todavía, además de eso, no vivimos en Gaza, ¿no? Es decir, vivimos acá. Entonces, pensemos en que la vida de esta gente estaba limitada de pronto a los 40 años, y poco, si llegaban. Bueno, estas imágenes se vieron acá en Maldonado. La isla de Gorriti, nuestra isla de Gorriti, nuestras baterías de la isla de Gorriti, resistieron todo lo que pudieron. Se bombardearon, se cañonearon, los cañones se calentaron y estallaron. Son cañones de metal que por sobrecarga de calor se rompieron. La gente que estaba al servicio de esas baterías fue tomada prisionera y llevada a la isla de Lobos. Y se escaparon haciendo naves con los cueros de los lobos. Es decir, miren que somos unos privilegiados. Al lado de estos, somos unos jodidos. Hablando mal. Y ahí tienen el ataque inglés. El ataque inglés acá está representado sobre un mapa de 1803, más o menos de la época, de un teniente de fragata, Andrés de Ollarvide, aquí está. Y entonces, la flota inglesa, esto chiquitito que se ve acá, no sé qué tal es la definición del mapa de mal. Se ve precioso. Ahí está. La batería de la parada. No, señora. Ese es el casco urbano de Maldonado. Y esto que sale ahí está marcado. Esta es la razón por la que vivimos nosotros acá. Esa. La cañada del Aguada. La cañada del Aguada. Esa es la razón por la que nosotros vivimos acá. Es porque esta bahía, con una fuente de aprovisionamiento de agua, con la protección de una isla, no se encontraba para la navegación a vela del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, no se encontraba desde Florianópolis hasta la Patagonia de vuelta. Entonces, por eso era importante poblar esta bahía, y por eso nosotros estamos acá, y por eso José Joaquín de Viana estableció gente acá. Porque lo cierto es que la cañada de la Aguada, al desembocar la cañada de la Aguada en la parada, entre la parada 23 y la 24, tenía al lado una batería con 4 cañones. 4 cañones, le dije 6, 4 cañones de 24 libras, es decir, 24 libras, poquitito más no llega a 20 kilos la bala de cañón. Los otros que se le paraban enfrente tenían 32 de cada lado, es decir, los navíos grandes, había navíos más chicos. Esas baterías no dispararon. Las de Isla de Gorriti sí. El desembarco se produce sobre el arroyo del Molino,
los ingleses suben hacia Maldonado y suponemos por ahí, por el barrio Ipora, se produce un combate. Por el caso de Vicente. Tanto la cañada como el La cañada. Por supuesto, por supuesto. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Fue una... Así representamos en algún momento en la Junta Departamental de Maldonado, cuando se cumplieron 200 años de las invasiones inglesas, ese mismo mapa que están viendo ahí, un dibujo de Castel Capurro que ahora vamos a ver, y una bala de cañón, que esta la encontró mi hermano Alberto Escaso, acá, muy cerca de acá. Balas que pican cerca, cuidado con los pies. Una bala de cañón de hierro que él dice que la iba llevando por la calle y se le iban cayendo las capas de óxido hasta que llegó a casa. La tenemos guardada. Dos obras de arte que las vamos a ver ahora. Cuando les dije Aijuna por el repecho vienen llegando ya los ingleses, me estoy refiriendo a un poema de Eustaquio Sosa, versionado por Alfredo Zitarrosa. Aijuna por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende. Esta canción de Zitarrosa es del Cardal, porque en Montevideo va a ocurrir exactamente lo mismo que en Maldonado. Es decir, la gente de Montevideo va a salirle a dar batalla a los ingleses donde desembarcan y se produce una batalla que es la batalla del Cardal, que son derrotados los españoles y tienen que meterse dentro de la muralla de Montevideo. Y los ingleses tienen que cañonear la muralla, pero eso es otro capítulo que va a venir después de Maldonado, hasta que se derrumbe un paño de la muralla. Cuando se derrumba el paño de la muralla, la piedra cae, durante la noche se le ponían cueros de vaca para que no se viera que había un agujero. Entonces una partida de ingleses durante la noche, estamos hablando de gente dura, una partida de ingleses durante la noche va tanteando el muro hasta que encuentra el lugar donde estaban los cueros de vaca y hacen el ataque a través de ahí, y los que atacan inmediatamente una descarga de fusilería porque los están esperando desde adentro, los mata a todos. Esos son grabados que están en el Cabildo de Montevideo, donde se muestra el ataque inglés a través de la brecha. Es decir, son momentos, son enfrentamientos entre dos imperios, entre dos fuerzas imperiales, que no solamente eso, sino que son fuerzas imperiales, sino que tienen una larga tradición de enfrentamiento, que tienen religiones no compatibilizadas entre ellas. El otro día se encontró el rey de Inglaterra, principal de la iglesia anglicana, con el papa. Pero en aquel momento no, eran irreconciliables. Es decir, Enrique VIII había separado a la religión inglesa, repudiando el matrimonio que tenía con una hermana del rey de España, Felipe II. Es decir, eran cuestiones que iban mucho más allá del enfrentamiento entre extraños. Eran extraños que se conocían desde muchos siglos. Bueno, pero no, sí, es claro. Después podemos volver a esto. Esta es una maqueta que hicimos en la Junta Departamental para los 200 años. Nuestra pasión por las miniaturas. Desde la Torre de Vigía se veían los barcos que iban llegando. Los barcos estaban representados por acá, esos pequeños barquitos que están ahí. Y en determinado momento sale una partida desde la Torre de Vigía hacia el primer médano, hacia el oeste, y se produce un enfrentamiento en un lugar de tunas, suponemos que por ahí, por el barrio Ipora, donde los españoles emboscan a los ingleses y les producen grandes pérdidas. En la Torre de Vigía no se iza ninguna bandera, que ese es lo que aprovechan los comandantes ingleses para decir que la ciudad no se rindió y que mandan a todos los que estaban, a todos los soldados al pillaje, a robar lo que fuera. Bueno, esta es toda la maqueta, y esto puede ser interesante. Estas son dos obras de Enrique Castel Capurro.
esta primera probablemente haya sido un boceto de la siguiente. Esta la pueden ver en el hall del... Estuvo durante muchos años en el hall de la Intendencia Departamental. Antes, cuando van a tomar los ascensores, aquí, de la Intendencia, bien digo, ¿sí? En la pared de acá. Esta es una obra de Castel Capurro, que fue Olmos, siendo director general de la Intendencia, hizo un canje por contribución inmobiliaria con la propiedad de Castel Capurro y esta obra fue a dar a la Intendencia. Es una representación idílica de lo que fue esta batalla. Es imposible correr a caballo por los médanos, es imposible. Esa batalla no fue a caballo, no fue a caballo. Hoy se la mandé a mi hermano Mario y mi hermano me contesta, la batalla no fue a caballo. Mario. Pero es una representación artística de alguien que le dio mucha fuerza a esta. Y este boceto particularmente tiene más fuerza que el anterior. Este boceto pertenecía a la colección del Banco Comercial y fue liquidado cuando se liquidaron las obras del Banco Comercial. Salió $600. Como aquellos cuentos que les hago donde les digo que no sé si fui participante o no sé si estuve en ese remate, no sé si estuve, pero creo que sí que estuve. Pero había que tener $600. No tenía. Había que tener. Año 2003. Capaz que lo tenía. Hoy me lamento, es decir, hoy hacíamos una vaquita entre todos y lo comprábamos. Bueno, esa es la maqueta, nuestros soldados marchando, eso es lo que se refiere, que vienen todos armando en cuadros, Aura se entretienen, dice la canción cantada por Citarrosa. Y algo que aparece en las crónicas, los cañones que salen de Maldonado a enfrentarlo, se entierran en la arena. Se entierran en la arena, no hay posibilidad de operarlos en la batalla se da sin cañones, se da sin cañones. Y esto es lo que nos dice el padre Manuel de Amededo Montenegro, dice: a las 10 de la mañana de ese día dio parte el comandante de la plaza, el piloto de vigía, de hallarse 7 embarcaciones a la vista que venían del oeste, viento en popa para el puerto con viento favorable, mar bella y a toda vela. Se distinguieron un navío y 2 fragatas de guerra. Las 2 fragatas fueron las primeras en entrar dentro de puntas, entre Punta Ballena y Punta del Este. Miren que nuestra Punta del Este, con su nombre glamoroso que tiene, no es más que la punta del este de la bahía de Maldonado. Que la otra, como tiene una forma de ballena, no es la punta del oeste, sino que es la Punta Ballena. Las 2 fragatas fueron las primeras en entrar dentro de punta, dirigiéndose al paraje y costa del Molino, que está situado entre la batería de la Guada, nos sitúa en la batería de la Guada, y una punta de piedras antes de llegar a la de Ballena. Más claro, échale agua. ¿No? Es decir, nos está diciendo que es en Piedras del Chileno, que no sabemos por qué se llama Piedra del Chileno. Capaz que fue alguien, un vecino que era chileno, un pescador que era chileno. En los mapas españoles está marcado como arrecife. Y una punta de piedras antes de llegar a la de Ballena, y se atracaron muy a la costa, donde fondearon al mediodía, muy atracadas a la playa, y se acodaron. El navío fondeó más afuera. Se vieron muchas embarcaciones menores en el agua cargadas de gente dirigiéndose a la playa, donde iban desembarcando bajo de los fuegos de las 2 fragatas. Bajo la protección de las 2 fragatas van desembarcando. Desembarcados que fueron los ingleses a las 5 de la tarde, ahora en este momento, ya vinieron caminando hacia el pueblo, atravesando los médanos y sin hallar oposición. Así que en este momento, si saliéramos, nos encontraríamos con ese panorama de ingleses marchando en el medio del Arenal, pasando el Molino, subiendo por el barrio Altos del Pinar hacia arriba. No quiero encontrarme. Media hora antes de ponerse el sol, nuestra gente de la plaza de Maldonado, en número de 220 hombres a caballo,
Poco más o menos al mando del capitán de Blandengues, don Miguel Borrás, con el tren volante de 4 piezas a cargo del subteniente de artillería, don Francisco Martínez, y todos con el mayor espíritu patriótico, me imagino que sí, marcharon y se colocaron encima del primer médano de arena que está situado al oeste de la ciudad, en su arrabal. ¿Dónde está el hospital? Por ahí. Más para abajo tiene que haber sido, más para abajo, más para abajo. Más para abajo tiene que haber sido por, suponemos, donde se va a dar el combate. A tiempo ya los enemigos se descubrieron subiendo el médano más alto que los cubría a distancia de tiro de fusil de los nuestros. Acá nos va a hablar de cosas que van pasando, ¿no? Se sacaron con mucho trabajo los 4 cañones del tren de la arena y luego se retiró nuestra gente hacia la torre. Es decir, los cañones quedan enterrados, no los pueden utilizar en el combate. Pero miren lo que dicen los ingleses. Este es el teniente Samuel Walters. A la entrada de la ciudad había un bosque de tunas de hojas tan largas y entremezcladas que era imposible descubrir si del otro lado había algún hombre o no. Sin embargo, ello probó que las tropas que, según lo informado, habían abandonado la ciudad, los ingleses estaban bien informados, las autoridades se habían ido. El ministro real de Hacienda, todas las autoridades se habían ido de Maldonado. Era imposible defenderlo a Maldonado. Se probó que las tropas que, según lo informado, habían abandonado la ciudad estaban emboscadas ocultas por los tunales y, al aproximarse los ingleses, los españoles abrieron fuego desde allí. Nuestros bravos muchachos, traducción en inglés, Our Brave Boys, ¿no? Nuestros bravos muchachos, exasperados por ese mal proceder, fíjese usted, les vengo a invadir y ustedes me reciben así, exasperados por ese mal proceder, avanzaron desalojándolos a punta de bayoneta. Un cierto número de los nuestros fue muerto y otros heridos, pero cuando nuestros muchachos pasaron esa espesura y cargaron sobre ellos, muchos habían huido. Es decir, tuvieron un mal proceder estos otros, que eran 220 frente a miles que venían subiendo. Hay varias referencias de muertos y heridos, pero esto es interesante. Se dividieron los ingleses en 3 columnas y atacando la una a la gente del pie de la torre y a la de su altura, que también hacía fuego, y las otras 2 columnas atacaron por las 2 calles que entran a la plaza, a donde estaban colocados los 3 cañones en sus bocas. ¿Qué hicieron los españoles? Se instalaron en la Torre del Vigía, calle Rafael Pérez del Puerto, y las 2 calles que dan acceso a la plaza. Los ingleses hicieron una división en 3 columnas, una sobre la torre, la otra por 25 de mayo y la otra por Florida. Es decir, fue lo que intentamos mostrar en este esquema en el cual decíamos eso que está ahí. ¿Sí? Después del combate se dividen en 3 columnas, una que va sobre la Torre del Vigía, que era donde se había ubicado los cañones, uno de los cañones, y los otros sobre las bocas, donde también se habían ubicado los cañones. Se produce una defensa encarnizada de Maldonado. Los ingleses van a decir que las casas son de techo bajo y que la gente se subía para dispararles. A ver dónde lo dice. Las azoteas estaban cubiertas de hombres armados e inmediatamente que nuestros camaradas entraron en la ciudad comenzaron a disparar sobre estos, por lo cual un gran número de los nuestros cayó. Se dieron órdenes para dispersarse y penetrar en cada casa. Así un gran número de defensores fue muerto, aunque tratando de llegar a las azoteas, por ser estas chatas con una abertura para penetrar en ellas desde el interior, un gran número de nuestros camaradas también cayó. El número de esto, lo que está en rojo lo dice en inglés, lo que está en negrita, en negro lo dice el cura Manuel de Amenedo Montenegro, el cura de San Carlos. El número de enemigos era muy superior a los nuestros, que defendieron con mucho valor hasta que se vieron obligados a trepar, los unos en la iglesia nueva, se estaba construyendo la catedral, y otros en las azoteas del ministro, y otros en el cuartel y otros parajes, hasta que se rindieron a las 8 de la noche después de estar el enemigo en la plaza.
Es decir, que cuando nos estemos yendo estaríamos en Noche de Brujas acá. ¿Ah? Cuando nos estemos yendo estaríamos en Noche de Brujas hace 200 años. De los nuestros, el padre Manuel Amenedo Montenegro, de los nuestros murieron 2 oficiales de milicias y otros 7 u 8 blandengues y milicianos quedaron heridos, 6 hombres en el hospital de Maldonado, y se escaparon el cadete de blandengues don Manuel Correa con 2 bayonetazos en el pulmón y cadera, y el miliciano Manuel de Silva con 2 balazos en una mano y pierna y varios puntazos de bayoneta en el cuerpo. Quedaron prisioneros 8 oficiales de los nuestros, y de los blandengues y milicianos quedaron prisioneros en la plaza hasta unos 60, poco más o menos. De los ingleses murieron más de 39 o 40 en el combate de dicho día y noche de entrada en Maldonado. Todos los nuestros se portaron con mucho valor y ánimo patriótico. El inglés dice: a la hora esta terrible escena de sangre comenzó a apaciguarse, el silencio sucedió, el tremendo ruido de la mosquetería, y solo se oían los quejidos de los moribundos y los lamentos de los sobrevivientes por la pérdida de sus queridos y cercanos deudos para los cuales la vida había sido tan amarga. Ahí está un momento de reflexión en ese sentido. La estadía de los ingleses es terrible. Hay un documento que yo lo cité en ese trabajo sobre el escudo de Maldonado. El escudo de Maldonado proviene de este papel. Este papel que el año pasado lo conseguimos en formato digital, que está en la Biblioteca Nacional. Esto es una real cédula, una cédula real. El rey, este señor que firma acá, ahí está, el señor, el único que puede firmar, yo el rey, autoriza al Cabildo de Maldonado a poner en su escudo una ballena y un ancla. ¿Está? Ese documento está fechado el 29 de agosto de 1803. Acá lo dice clarito. En San Ildefonso, a 29 de agosto de 1803. Ustedes no lo ven, pero tienen que confiar en mí. Ahí está. Es decir, esta que está ahí, con esa firma, fechado en San Ildefonso a 29 de agosto de 1803. Ese documento es el documento de nacimiento de nuestro escudo. Esa real cédula fue recibida por el Cabildo de Maldonado, ¿no? Unos días después, unas semanas después de esta fecha. En 1806 entran los ingleses y se quedan acá lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, enero, y se embarcan para Montevideo. 4, 5, 6.000 marinos ingleses y soldados. Queman todo lo que hay para quemar, y dentro de las cosas, una de las cuales, de las que se va a quejar amargamente la población de Maldonado al terminar ese periodo de ocupación, cuando los ingleses sean desalojados del Río de la Plata, es esto. En la denuncia de las tropelías de las tropas inglesas durante la ocupación 1806-1807 de Maldonado, los vecinos de la ciudad preguntan retóricamente, escriben, y dice: ¿quién ignora que los archivos públicos y los hospitales son respetados por todo el mundo aún en tales lances? Han pasado 200 años y no se siguen respetando, ¿no? Pero eso preguntan los cabildantes de Maldonado en forma retórica, para continuar sin pausa, pues no lo fueron aquí por los ingleses. Todos los papeles del Ministerio de Real Hacienda y Superintendencia de estas poblaciones, los de la Comandancia Militar y los de vuestro ilustre Cabildo, fueron o rotos o arrojados a las calles o destinados para hacer cartuchos y otros usos, a pesar de varias súplicas que hizo nuestro cura al efecto. El cura defendiendo la preservación de su documento. Este documento, alguien se lo lleva. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro escudo es el más viejo, porque entre 1806 y 1877, que vuelve a aparecer en un archivo,
No se tenía noticia de él. Pasa 70 años oculto. Entonces me van a decir, es el escudo, es el símbolo en uso más antiguo del Uruguay, pero no estuvo en uso durante 70 años. Sí, es cierto. Es cierto. Lo encuentra Elías de Vincenzi y lo lleva unos años después a la Escuela de Artes y Oficios en Montevideo. Y lo hace representar un escudo que tenga una ballena y un ancla. Y lo exponen en el anticuario, en una casa de aquí de Maldonado, supongo que tendría una vidriera. Y en los diarios de la época dicen que valía la pena verlo por lo rara que era la cosa esa. Y de ahí, ese cuadro pasa a la Junta Económico-Administrativa y es nuestro escudo. Entonces, los ingleses destruyeron todo y tal vez una mano anónima, que no sabemos quién fue, preservó ese documento, lo metió en un archivo, lo hizo desaparecer o lo metió en su casa y un día lo donó a un archivo que se estaba formando años después y estuvo 70 años olvidado. Y esas son las historias, es decir, a veces la realidad es más rica que la propia ficción, ¿no? Y nuestro escudo. Es nuestro escudo que nos representa. Bueno, y esto es hoy. Si saliéramos de clase, de esta reunión, no es clase esto, de esta reunión amigable, hace 219 años, hubiéramos corrido por nuestras vidas hacia San Carlos. Nos hubiéramos tenido que ir a guarecer a San Carlos. Que San Carlos iba a ser el 7 de noviembre, iba a estar ocupada por los ingleses que iban a buscar alimentos y demás, y iban a ser atacados por una tropa española que pasa el arroyo y los ataca. Es decir, no se estaba a salvo, no eran épocas muy peligrosas, épocas muy peligrosas para hombres, para mujeres, para la fe católica, eran épocas peligrosas para todos. Y para los animales, y para los niños. Y acá termino. Y para los niños. Acá afuera, bajando por Avenida España, entre Joaquín de Viana entre José Joaquín de Viana y Avenida España, hay una plaza que se llama Plaza Defensores de Maldonado. Esa plaza lo que hace es recordar estos heroicos defensores de Maldonado. Pueden ser estos soldaditos que están ahí o estos otros fantásticos de Castelcapurro. Me gustan más estos que son más achinados. Y dentro de lo que allí hay una estatua a Manuel Mendoza, el niño Chasque, que lo usé una vez a los efectos de mostrar que la adolescencia estaba social, histórica y culturalmente determinada. Es decir, en esa época, 1806, no había adolescencia. Pasabas de la niñez a la adultez sin transición. No tenemos esta adolescencia larga hasta los 40 años de ahora. Y en nuestro sistema político instalada hasta su retiro absoluto. Pero Manuel Mendoza era el hijo del faenero, el que salía a buscar vacas para faenar para Maldonado. Entonces el niño se llevaba, adentro de la gorra, se llevaba mensajes que desde Maldonado se querían dar a los españoles que estaban en la zona de la sierra. Zona de la sierra, llámele Pan de Azúcar y las inmediaciones, desde donde tenían controlados a los ingleses. Entonces, en esa gorra iban mensajes del tipo: llegó una nave más, bajaron tantos marineros, de forma tal de que la comandancia estuviera enterada. Y si ese niño era capturado, se lo trataba como un mayor. Es decir, ya no era un tema de que es un niño. ¿De acuerdo? Y bueno, y eso era lo que hoy, en este juego de ficción, de realidad,
debemos estar agradecidos de estar viviendo en la mejor de las épocas, en el mejor de los lugares, primero que nada, y en el mejor de las épocas. En el mejor de los lugares y en el mejor de las épocas. ¿Cómo que se llamaba el niño? Manuel Mendoza. Salvo mejor opinión, maestras. Manuel Mendoza Estremera. ¡Ah! Tomá. Estremera por parte de madre. Es algo de la calle Luis Estremera. ¿Este de acá abajo? A ver, todo este eje que tienes acá, saliendo de la terminal de Maldonado hacia abajo, es todo un amanzanamiento que rodea una avenida de doble vía que se llama Avenida del Cabildo. Entonces, Avenida del Cabildo tiene una que es un nombre de un virrey, una que la cruza que tiene un nombre de un virrey, virrey de Loreto, ¿sí? Marqués de Loreto, Marqués de Loreto. Después tiene dos fechas. ¿Está? Las dos fechas son la fecha en la que se le da la autorización a Maldonado de tener un cabildo y la fecha en la que se instaura un cabildo. 6 de julio de 1784. Muy bien, señor. Y todas las otras calles son cabildantes. Y todas las otras calles son cabildantes. Se le dio un sentido homogéneo a toda esa zona. Se le dio un sentido homogéneo a toda esa zona. Avenida del Cabildo, la del medio. Después dos hacia abajo, las dos paralelas, la fecha en la que se le da la autorización al Cabildo. Maldonado nació grande. Yo sé que esto va a doler. Maldonado nació grande. Maldonado es como Peñarol, nació grande. En la concepción de Maldonado, en muy poco tiempo, es decir, Maldonado se funda entre 1755 y 1757. ¿Y en qué año me dicen que tiene esa chapa? 1784. ¿Está? En 1755 y 1757. Y en 1784, había pasado 20 y pocos años. Maldonado, un caserío de muy poca gente, se le da la denominación de ciudad. Se le da la denominación de ciudad. No, porque se le deja tener un cabildo. Al tener un cabildo, era una ciudad. Es decir, Maldonado nace grande, pero nace grande por una razón geopolítica, no por... Voy a darle la razón a los que dicen que San Carlos tiene una mejor estructura desde el punto de vista de casas, de viviendas. ¿Por qué? Porque Maldonado siempre fue pobre con relación a San Carlos. Porque ¿dónde estaba la riqueza? Estaba en el campo. Estaba en el campo. Es decir, ¿qué era Maldonado? Maldonado era la capital administrativa. Desde siempre fue la capital administrativa, pero fue concebida como capital administrativa. En el medio de unos arenales insondables para darle cobertura a una bahía natural y a un puesto de abastecimiento de agua potable. Pero desde que Artigas hace la división del país, de la provincia, no del país, de la provincia, dice San Fernando de Maldonado, cabeza de los pueblos de Minas, Rocha, el primero que nombra es San Carlos, Minas, Rocha y Santa Teresa. Es decir, Maldonado es el centro de la zona este del país en la concepción geopolítica española y posteriormente de Artigas. Y hasta que no aparece el turismo, no se desarrolla esto. Hasta que no se plantan árboles y se puede caminar por encima de las dunas, no puede venir un turismo. Bueno, entonces todo un proceso lento. Pero mientras tanto, el eje... Van a cualquier capital departamental, y esto queda grabado. Van a cualquier capital departamental, cualquiera que sea, y tiene un Banco República mejor que el nuestro. La sede del Banco República, la de San Carlos, es superior a la de Maldonado. Sí, hasta la de San Ramón. La de Luchadero ni te digo. Pero ¿por qué? Porque Maldonado lo que tenía era eso, es decir, la concepción de ciudad capital administrativa. Hay ciudades en el mundo que fueron capitales, ciudades administrativas.
Después cobran relevancia por esto, por otro, por otra cosa. Maldonado siempre fue frontera. Y este hecho se nos marca claramente. La costa era una de las fronteras, pero la otra frontera era el Marco de los Reyes, ahí en la Sierra de Carapé. Una charla parecida, el otro día estaba hablando en el Instituto de Formación Docente con futuras maestras. Y entonces digo, Maldonado frontera. Me pareció rarísimo eso de Maldonado frontera. A ver, digo, si tienen que armarse el ajuar de casamiento, ¿a dónde van? A San Carlos, no, van a Chuy. Van a Chuy. Va a comprarte los cubiertos, las toallas, las sábanas. Y las maestras que del 60 para acá, la concepción de ciudad frontera recibiendo gente es bien clara. Maldonado es frontera. La identidad de Maldonado es una identidad de población de frontera. Yo lo asocio más con Rocha, eso, pero... Pero Rocha es una sociedad mucho más cerrada que la nuestra. Acá el que llega al otro día tiene los mismos derechos y poderes del que estaba. ¿Por qué? Porque el que lo recibe vive en una frontera permeable. Y ese mar que antes nos traía esto y ahora nos trae los turistas, te trae las otras cosas, te trae la forma de vivir del turista, la forma de gastar del turista, la forma de entender la vida y las relaciones humanas del turista, y eso es una población de frontera, claramente. Mira que lo vengo elaborando desde hace años. Pero es una identidad de ese tipo. Es una identidad de ese tipo. No tienes esa misma identidad, unos kilómetros, te vayas en la dirección que te vayas. Te vayas en la dirección que te vayas. Me acaloré. Vuelvo. Nos llevó un rato, pero creo que valía la pena. Creo que valía la pena. Valía. La fecha de esas dos de los caminantes, yo miraba esas calles y decía, ¿qué es? Pensé que estaba relacionado a Maldonado, sí, pero claro. Somos completos acá. Vamos a poner un servicio de información. Pero ojo que la fecha la dijeron ellas. Yo necesito internet. Por eso me voy a dar internet ahora. Ahora me voy a dar internet porque encontré una cosa y está relacionada con esto que estamos hablando, de esa misma rivalidad, de Maldonado y San Carlos, de la cual estamos hablando. Y tiene que ver con nuestro personaje. Tiene que ver con nuestro personaje. Ay, acá. Esto es un diario de 14 de septiembre de 1911. Se llama El Combate. El Combate. El director redactor es un tal Ramón Miranda. Se edita en Maldonado. Los días jueves por la mañana. Avenida Florida entre Sarandí y Rocha. Sarandí y Román Guerra. Lo que pasa es que Román Guerra estaba vivo en el momento. Román Guerra estaba vivo, es decir, aparece dentro de... Avenida Florida. ¿Qué te pensás? ¿Calle 17 metros? No, nada. Eso. Avenida Florida. Y teléfono número 9. No tenía que septiembre 14 de 1911. Tiene cosas imperdibles, ¿no?
El cañón aquel se llama esto. Dice, hasta este momento la Intendencia Municipal no ha tomado en cuenta nuestra denuncia relativa al cañón poste esquina. Cañones clavados en las esquinas, entre otras cosas para que los carros no se subieran. ¿Ah? En el cruce de las calles Florida y Rocha, justo enfrente de la redacción de esta ciudad. Lamentamos esa indiferencia cuando una oficina pública empieza por no subsanar las pequeñas faltas que se le indican cortésmente, mal cinto. Sí, pero perdón, Perdón, me salté lo mejor. Nuestra denuncia relativa al cañón poste esquina, convertido en mingitorio público. Así que piensen en nuestra ciudad frontera, cuando atraviesen Maldonado, nuestra ciudad frontera, y no conozcan alguna cara, y que esté orinando en la esquina, en la esquina de Florida y Román Guerra, ¿no? O si no, la tamita. De esta ciudad. Lamentamos esa indiferencia cuando una oficina pública empieza por no subsanar las pequeñas faltas que se le indican cortésmente. Mal síntoma. ¿Para qué indicar otras mejoras de mayor cuantía si la desidia hará encoger de hombres a los que dícense activos y laboriosos? Lapidarios. Se ve que el que gobernaba no era del color. Del color. Bueno, discúlpenme que me había salteado justo de que era un Y miren qué título. Fútbol. Ni vencidos ni vencedores. Maldonado 2, San Carlos 2. Vale la pena. Es decir, tiene algunas pinceladas raras, pero fue un interesante partido el jugado el domingo próximo pasado, entre los teams Atlético Fernandino y San Carlos Fútbol Club en el field del primero. Así que jugaron en la cancha del Atlético. Realizado con un día verdaderamente primaveral y con una presencia de numeroso público en el que se destacaba brillante playa de damas y señoritas. Durante el primer tiempo los fernandinos dominaron a los visitantes consiguiendo hacer el gol número 1. En el segundo la lucha fue reñida, sin dejar de ser en todo momento caballeresca y noble. Esto se perdió. Como cuadra a elementos bien educados y cultos por excelencia, también se perdió. Los carolinos atacaron con decisión tratando de recuperar el terreno perdido y en realidad consiguieron su propósito. 2 goles consecutivos coronaron, ya sabemos que terminaron 2-2. Esto es como mirar las jugadas después de que terminó el partido. El esfuerzo, sin que el hábil goalkeeper Fernando Cano, un apellido bien de Maldonado, le fuera posible evitar una derrota. ¿La están leyendo ustedes de ahí? Una derrota que ya se diseñaba con caracteres fuertes. Sin embargo, la reacción prodújose y el equipo fernandino, en un postrer ataque formidable y decisivo, hacía caer por segunda vez la ciudadela del San Carlos, defendida valerosamente por Iturria, Carlos, Los jugadores, en general, bien. Y esta parte me interesa para la novela que estamos leyendo. Mucho esfuerzo individual, eso sí, pero pocas combinaciones. Falta homogeneidad en ambos teams. Hay jugadores buenos y correctos al lado de principiantes, y esa desigualdad no propicia la excelente acción de conjunto tan indispensable en el fútbol. No citamos los que sobresalieron en nuestro concepto para evitar disgustos. Solo diremos, y tenemos especial agrado en hacerlo constar así, que todos, sin excepción, rivalizaron en un empeñoso deseo de mostrarse fuertes, animosos y esencialmente caballeros.
Y esto honra a ambas poblaciones, no equipos. El referí, pésimamente, imposible encontrar otro menos entendido en asuntos futbolísticos. Lo mató. Debe ser. Necesitamos el nuestro para traerlo. Nuestras felicitaciones a los valerosos combatientes que tan cultamente saben entregarse a las delicias de este deporte físico. Me entrego, doy por terminado el taller. ¿De 14 de septiembre de 1911. 14 de septiembre de 1911. Nuestros representantes nacionales están por acá. Ah, miren esto de lo que estuvimos hablando hoy. Capaz que no todos pasaban por boletería en el diario, ¿no? Médicos. Juan Labat, San Carlos. Máximo Haití, San Carlos. Maldonado no tiene ningún médico. No sé, tengo que hablar con Mario, se lo pasé, digo, pero o no pasó por boletería. No, va a decir que es mentiras. Mario va a decir que es mentiras. Abogados, escribanos, procuradores, agrimensores, farmacéuticos, jefatura política y de policía. Raimundo Delfino, jefe político, y oficial primero Gonzalo Acosta Viera. Los Acosta Viera son los que después va a venir los Acosta Arteta. Acá, juzgado letrado, por eso te digo que juzgado letrado, el juez Juan J. Gomenzoro, actuario Román Guerra. Es decir, Román Guerra estaba actuando todavía, por eso. Y acá tenemos a Faustino Nocetti, de carpintería y mueblería, que quiere que suavice. Mira. Bueno, te lo voy a pasar entonces para que tengas un lindo recuerdo. Vos sabés que encontré un encuadernado de Ana Mauricio, encuadernado con una revista argentina que se llamaba El Hogar. Es así de gorda, así. Y digo yo, una revista argentina, digo, se ve que llegaría y la atesoraban. La atesoraban, aparte en la tapa del libro está el nombre de ella. O sea, ella lo hizo encuadernar con su nombre. Y hay como si fuera cuando vas al ballet, el programa, ¿tá? Un programa de ballet que está dedicado a Faustino Nocetti, por la que escribió el poema, se llama Los Tres. Ahora no me acuerdo, sé que los tres algo, no sé si los tres hermanos. Fue su esposo. Sí. Claro, está dedicado a Faustino por su amistad, bueno, como se escribía floridamente en aquella época, ¿no? De 1935. El programa está toda la obra de ballet escrita. No sé si esa obra se hizo acá. No sabes nada más. No sé más nada. Síguelo guardando, 70 años, guárdalo que después va a pasar a ¿tú sabes como el que escudo. busqué en internet y Sí. se vende ese programa? Mirá, ¿viste? Sí, ahora no me acuerdo. Hoy el tenía nombre. algo para traerles y no les traje. El otro día estabas mirando alcancías y compré en un remate una alcancía del Banco de Crédito. Y tengo que traerles un genial para mostrarles también. Y iban a construir el edificio del Banco República. Acabamos de ver los planos del futuro edificio a construirse en el solar que fue de la sucesión Bengoechea, que servirá de sede a la sucursal del Banco República en esta ciudad. Y podemos asegurar que aquel será indudablemente soberbio. Pero lo que era soberbio era la puerta. Está. Pero ¿Dónde está la puerta? San Ramón que te diga cómo es el Banco República. Tendremos un regio edificio elegante y lujoso que hará honor a Maldonado y a la progresista institución bancaria mencionada. Que viva el doctor. Ahí tiene. Las cosas quedan. La puerta era
madera espectacular. Y cuando lo reformaron, la sacaron, pero ya saben dónde fue. Cuando lo reformaron. Exacto. Bueno, salimos y entramos de nuevo en literatura y fútbol. Pero tuvimos un pasaje de la rivalidad Maldonado-San Carlos, pero caballeresco, noble. Siempre se vio mucha cultura entre un enfrentamiento entre Atlético y San Carlos, sin duda. Los colores son iguales. Los colores son iguales. Los colores son iguales y tienen una razón de ser. Sí, No sé, a menos que me contradigan allá Carolinos Ilustres del Foro. Camisetas españolas del Athletic, de español o de vascos, lo que sí, de vascos, y los vascos de San Carlos también ponen los mismos colores. Después dijeron que era por los colorados y los blancos. Reparto uniforme entre blancos y colorados. Exacto. Se llama Atlético por eso, por el Athletic de Bilbao. Y estos otros también utilizan los mismos colores, pero no tienen nada que ver lo que... Pero no te olvides del intento que había socialmente Es verdad, de surcir entre colorado y blanco. y que el club se llamara Unión en San Carlos y que el de Maldonado se llamara Paz y Unión. No era, Todo eso estaba relacionado. estaba también eso. había mucho interés en surcir. Eso no En algún momento les mandé un mensaje que una conferencia de un historiador francés, que las naciones se edifican tanto por las cosas que tienen para recordar como las cosas que tienen para olvidar. Olvidar en común determinadas cosas. Bueno, estamos en el taller de literatura y fútbol y no nos olvidemos que hoy juega, Hoy juega 5 de oro, hoy juega la Quiniela y juega Peñarol. No se olviden. Tengamos presente esto. A las maestras se lo presenté, a las futuras maestras se lo presenté. La identidad es una construcción que se relata. Del cuento que hagamos, del relato que hagamos, se está construyendo la identidad de las futuras generaciones. Volvamos a este cuadro que quedó medio colgado la última charla que estuvimos, porque llegamos a Jacobson y dijimos las funciones que tenía el lenguaje. Bueno, la función referencial es la que informa sobre algo. El vuelo a Madrid está demorado. ¿En qué se basa la función referencial? En el contexto. Me está dando información del contexto. Es decir, toda la charla que tuvimos hoy hablando de los ingleses en Maldonado y demás, más allá de lo emotivo que pudiera poner el emisor poniendo énfasis en sí mismo, o el apelativo tratando de profundizar en ustedes un sentimiento y un deseo y una obligación de conocer un pasado, amar determinadas cosas, la función es la referencial, contar sobre determinadas cosas. Bueno, aquí ya lo tenemos. Cuando se pone énfasis en el emisor, el que emite el mensaje, es decir, la pareja sentada en el sofá y que le diga, no encuentro mejor lugar que este para estar aquí contigo en este momento. Es decir, ¿dónde se está poniendo el énfasis? Se está poniendo el énfasis en el emisor, el que está emitiendo ese mensaje. ¿Cuál es el fin último de lo que está persiguiendo? Lo tenemos claro también. Pero la otra, es decir, te preparas y te vas para la escuela. Estoy poniendo el énfasis donde en el receptor, el que está recibiendo ese mensaje, la función apelativa. ¿Se acuerdan de que este esquema nos viene acompañando hace mucho tiempo? Pero ahora le metimos a Jacobson, no lo vamos a perder. Es decir,
salgan de acá y digan qué hicieron hoy. Bueno, mira, estuvieron hablando de Iacos. Mirá, qué interesante. La función fática, se escucha, todo correcto, cómo están por allá por el fondo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente tirando una línea para saber que el canal está destapado, ¿cierto? Que hay comunicación, que llega el mensaje al fondo, que no se me durmió aquel en el sillón, ¿cierto? Es decir, la metalingüística es cuando se pone... perdón, me olvidé de esta, que es una de las que más nos interesa. Cuando se pone el énfasis en el mensaje que se transmite, en el mensaje que se transmite, es decir, que se lo busca dar un cierto vuelo, es decir, nombramos a Citarrosa, es decir, puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo. Me está diciendo algo, pero el énfasis, ¿dónde está puesto? Sí, está dirigido, es una función emotiva, está hablando de esta persona, pero el énfasis, ¿dónde está puesto? Está puesto en el mensaje. El mensaje está revestido de una cierta categorización que lo levanta. Jaime Ross me dice cañas ligeras que saben volar. ¿Y qué me está diciendo? Es una cometa, me está describiendo una cometa, pero no me está poniendo el énfasis en describírmela, me está... Es el mensaje que está revestido de filigrana. Y tengo por último, cuando se pone el énfasis en el código, es la función metalingüística. Tal vez sea la más difícil de explicar, digo, pero algún ejemplo nos va a servir. Metalingüística. Por ejemplo, se denomina acepción a cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Este mensaje, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es acepcionar? Claro, yo abro el diccionario y busco la palabra mesa. Entonces, mesa tiene la acepción número 1, que dice que es un mueble del hogar. La acepción número 2, que puede ser un tribunal de examinación. La acepción número 3, que puede ser tal otra cosa. Bueno, eso, lo que me está explicando es el código que estoy utilizando. Y bueno, y esas son las funciones del lenguaje a las que nosotros, este cuadro que lo tenemos tan viejo desde siempre, es decir, los elementos de la comunicación que están en negro, las funciones del lenguaje que tienen cuando el mensaje se centra en alguna en alguno de esos elementos. Jacobson me dice, bueno, para cada uno de esos elementos de la comunicación yo tengo una función del lenguaje, identifiqué una función del lenguaje. Puede ser puro esto, o puede ser que en un determinado mensaje pueda haber más de una función que esté planteada, pero siempre hay alguna que tiene un énfasis mayor. Y bueno, y ya vamos entrando entonces, esto simplemente fue una breve corrida por lo que vimos el otro día, y entramos en la tía Julia y el escribidor en todos los temas que estamos viendo y en esta pareja que tenemos ahí adelante. Habíamos estado en esto, creo que este cuadro ya lo llegamos a ver, en los capítulos impares un argumento realista, en los capítulos pares uno sensacionalista, y estamos en uno por demás sensacionalista, es decir, en donde un juez de fútbol, un niño casi aristocrático de alta cuna, se dedica pura y exclusivamente al fútbol. Y estamos en un momento en el cual, y hace mucho que no trabajamos por ahí por el pizarrón, nuestro personaje, que es Joaquín, se relaciona con Sarita Huanca Salaverría, conocida como Marimacho. ¿Qué pasó?
Están dispersos. Nada de dispersos. ¿Qué pasó, Veledo? Esos ojos. Yo sé que fuiste tú. ¿Está molestando a alguna de las muchachas, Veledo, ahí? Una señora intentó sacar pastillas de... Y ese fue el ruido que hubo en el piso. Sí, la verdad, son mala gente mis compañeros. ¿Qué hacemos, maestra, con ese niño? Lo ponemos en la Cruz Roja. Ojalá se te va a caer la piel. Si lo mandamos para la dirección, se va a encontrar con él mismo. Oh. Ganas no le deben faltar por él. No sé de ningún problema, pero siempre que uno que está a cargo de un grupo de gente quiere salirse, en algún momento quiere salirse. Sarita Huanca Salaverría, Sarita Huanca Salaverría, si bien, exacto, ahí es donde habíamos terminado. Sarita Huanca Salaverría es una muchacha que aparece acá, pero ya había aparecido en la novela en el capítulo 6. Había aparecido, este nombre había aparecido en el capítulo 6. Es decir, la lectura, capítulo 6. Después vamos a ver qué papel era el que cumplía en ese capítulo 6, pero ya lo habíamos enunciado. Pero lo interesante del caso es que estas guiñadas vienen dirigidas al lector y al supuesto oyente de un radioteatro en la Lima de los años 50, en la que un personaje de radioteatro, de uno de los radioteatros, aparece en otro radioteatro. ¿Cierto? Nosotros, como estamos leyendo nada más que este radioteatro, las pasamos por ahí. Perfecto. Por el momento. Después vamos a tener que ponerlo. En algún momento vamos a tener que hincarle. Sin embargo, nos dice, Sarita Huanca Salaverría, a la vez que alcoholizó a Joaquín, fue el trampolín que lo ascendió de los partidos callejeros con pelota de trapo a los campeonatos del Estadio Nacional. Los futboleros saben la existencia de un estadio que se llama Estadio Nacional de Lima, ¿sí? Y que va a ser un elemento central en este relato. Marimacho no se contentaba con rechazar la pasión del aristócrata, se complacía en hacerlo sufrir. Se dejaba invitar al cine, al fútbol, a los toros, a restaurantes. Consistía en recibir costosos regalos en los que el enamorado dilapidaba los escombros del patrimonio familiar. Se pregunta retóricamente el escritor. Pero no permitía que Joaquín le hablara de amor. Apenas intentaba timidez de doncel que enrojece al piropear a una flor. Y acá es donde esa crítica literaria nos va a decir, en los capítulos pares, el énfasis está puesto ¿dónde? En el mensaje, en el lenguaje, en la función poética. Una función poética probablemente cursificada, hecha cursi a propósito por por el que escribe, es decir,
Vargas Llosa nos está haciendo escuchar esto a través del parlante de una radio sentados en el living, ¿no? De nuestra casa, de nuestra sala, de los años 50, no eran living, eran la sala, ¿no? ¿Y qué es lo que sentimos? Lo que sentimos es timidez de doncel que enrojece al piropear a una flor. Y miren, ese tímido doncel que enrojece al piropear una flor, atorándose, porque no tiene facilidad de palabra, decirle cuánto la amaba, Sarita Huanca Salaverría se ponía de pie, iracunda, lo hería con insultos de una soecidad bajopontina y se mandaba a mudar. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Debajo del puente. ¿De qué puente? ¿De qué puente? ¿De qué puente? De la Alameda. De la Alameda, exactamente. El puente sobre el Rímac. El puente sobre el Rímac. Entonces nos vamos a Lima. Google Maps. Acá está Lima. Y nos vamos a ver Lima. Y vamos a cerrar acá y tendríamos que tener a Chabuca Granda. A Chabuca Granda. Chabuca Granda tenía la casa muy cerquita de... Exacto. Déjame que te cuente limeña. Déjame que te cuente limeña. Pero esto que tengo que buscar yo, la muralla. Muralla. Algo así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Centro histórico. Parque Universitario. Plaza de San Martín. Plaza de Armas. Me perdí en Lima. ¿Y dónde está el Rímac? Acá está. Ahí está el Rímac. Y ahí tienen la Alameda Chabuca Granda. Más grande lo tengo que poner, ¿no? Claro, después es ser chicas junto con lo que yo lo haga. Ese es el río Rímac, que es un río clásico de cordillera, de deshielo, que el cauce es muy poquita cosa, muy poquita agua. Salvo en época de deshielo, que viene llevándose todo. Y ese era el paseo de Lima. Entonces, bajo el puente, ahí era la muralla de Lima, y bajo ese puente, la soecidad, el insulto soez de los habitantes bajopontinos, bajo el puente. Atención, son referencias bien concretas a la Lima que le está escribiendo Pedro Camacho, que es un boliviano, un escritor de ficción de radioteatros que se instaló en Lima y que tiene un mapa con barrios identificados por los estereotipos de los que habitan ahí. En Miraflores, ¿sí? En tal otro lado. En determinado momento Marito o Varguitas va a entrar en la oficina de ese supuesto escritor de ficción y le va a decir, ¿y esas iniciales que están marcadas ahí? Los que viven en esa zona, que son una aristocracia o plutócratas, es decir, cada uno de los barrios tenía una inicial. Y bueno, en ese lugar Pedro Camacho me va a decir que... ¿Dónde estoy ahora? Me perdí. Bajopontina, sociedad bajopontina. Sí, pero me perdí. Sociedad continua. Y se mandaba no, doblé la hoja para el otro lado. Doblé la hoja para el otro lado. Acá está Marimacho y acá está un pervertido sexual y aquí está. Lo hería con insultos de una insultos soeces de soecidad bajopontina y se mandaba
mudar. Era entonces soecidad, sociedad. No me digan que tienen las mismas letras. ¿Miren? Sociedad. Sí, pero en realidad se cambiaron. Sí. Soecidad, el insulto soez. Por eso tengo que confiar en este. Ustedes lo tienen mal. Esto no es un asunto de mayoría, ustedes lo tienen mal. El insulto soez bajo Poncina, de abajo del puente. Maravilla. Maravilla. Soecidad bajo Pontina. ¿Sí? ¿Sí? Y se mandaba a mudar. Era entonces cuando Joaquín comenzaba a beber, pasando de una cantina a otra y mezclando licores para obtener efectos prontos y explosivos. Fue un espectáculo corriente para sus padres verlo recogerse a la hora de las lechuzas y cruzar las habitaciones de la Perla, no se olviden el barrio donde vivían, dando traspiés perseguido por una estela de vómito. Cuando ya parecía a punto de desintegrarse en alcohol, una llamada de Sarita lo resucitaba, concebía nuevas esperanzas y se reanudaba el ciclo infernal. Demolidos por la amargura, el hombre del tic, ¿se acuerdan que el padre tenía un tic que era tocarse con la punta de la lengua la oreja? Intentaba hacerlo. El hombre del tic y la hipocondríaca murieron casi al mismo tiempo y fueron sepultados en un mausoleo del cementerio Presbítero Maestro. No olviden esto para dentro de unas páginas más adelante. La encogida residencia de la Perla, al igual que los bienes que sobrevivían, fueron rematados por acreedores o incautados por el Estado. Joaquín y Nostroza Belmont tuvo que ganarse la vida. Al fallecer los padres, tratándose de quién se trataba, paréntesis, su pasado rugía que moriría de consunción o terminaría mendigo, lo hizo más que bien. ¿No? Piensen ustedes recibiendo este mensaje alentador en la radio, en esa tarde, en el sopor de la tarde de Lima, están escuchando esa noticia de que lo hizo más que bien. Bueno, salimos de este estado de postración. ¿Qué profesión eligió? Árbitro de fútbol. ¿Será el del partido del Atlético y de San Carlos? Árbitro de fútbol. Acicateado por el hambre y el deseo de seguir festejando a la esquiva Sarita, comenzó pidiendo unos soles a los mataperros cuyos partidos le pedían arbitrar. Y al ver que ellos, prorrateándose, se los daban, 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6, fue aumentando las tarifas y administrándose mejor. ¿Se acuerdan aquel muchacho que había fundido en las empresas del padre, que no tenía capacidad, habilidad, otras habilidades que esta? Bueno, encuentra, acicateado por el hambre, nos dice acá, y por el deseo de seguir festejando la esquiva Sarita, comenzó a pedir sol, se empieza a administrar, se encarrila. Todos los que estamos escuchando ese radioteatro empezamos a sentir alivio, hasta alguna esperanza, ¿cierto? Hasta alguna esperanza. Estas maestras que están acá se cruzan con el muchacho que no tenía ninguna expectativa y lo ven que el muchacho se va encaminando y dice, no, mirá, ¿quién iba a decir? Míralo. Lo encontré acá en esta lista de deal. Míralo.
Qué orgullo de maestra, ¿eh? Como era conocida su habilidad en la cancha, consiguió contratos en competencias juveniles. Y un día, audazmente, se presentó en la Asociación de Árbitros y Entrenadores de Fútbol y solicitó su inscripción. Pasó los exámenes con una brillantez que dejó mareados a los que a partir de entonces pudo, vanidosamente, llamar colegas. Tiene referí FIFA. La aparición de Joaquín Inostroza Belmont, uniforme negro, pespuntado de blanco, viserita verde en la frente, silbato plateado en la boca, en el Estadio Nacional de José Díaz, estableció una efemérides en el fútbol nacional. El Estadio Nacional se llama José Díaz, queda a unas cuadras, unas bastantes cuadras de donde estuvimos recién acá. Vamos a preguntarle a Google Maps dónde está el Estadio Nacional, y se llama Estadio Nacional José Díaz. Estadio Nacional de Perú, calle José Díaz, y ahí está. Ahí está. Importante que nos podamos ubicar dónde queda el estadio, porque en determinado momento esta novela va a centrarse en el Estadio Nacional, y luego van a pasar cosas. Pasaron cosas. Un experimentado cronista deportivo lo diría, comillas: con él ingresaron a las canchas la justicia inflexible y la inspiración artística. No es el juez que nos tocó en Atlético San Carlos. Su corrección, su imparcialidad, su rapidez para descubrir la falta y su tino para sancionarla, su autoridad. Los jugadores se dirigían siempre a él, bajando los ojos y tratándolo de don. Y ese estado físico que le permitía correr los 90 minutos del partido y no estar nunca a más de 10 metros de la pelota, lo hicieron rápidamente popular. Fue, como se dijo en un discurso, el único referí nunca desobedecido por los jugadores ni agredido por los espectadores. Y el único al que, después de cada partido, ovacionaban las tribunas. Joaquincito perdió la residencia de La Perla, va en pos de Sarita, va en pos de él, siempre detrás de Sarita, pero ha llegado al máximo de lo que podíamos suponer nosotros viendo los antecedentes. ¿Nacían esos talentos y esfuerzos solo en una sobresaliente conciencia profesional? También. Pero la razón profunda era que Joaquín Inostroza Belmont, vieron que hay como un retintín, ¿no? en el nombre, y un nombre con dos apellidos. Esos van a ser todos los nombres de los teleteatros, es decir, todos los nombres de los radioteatros van a ser nombres con dos apellidos. Acuérdense cuando Telecataplum le hacía carne de vestuario, no lo recuerdo, carne de vestuario era una parodia que representaban, aparecía Venancio, técnicos y los jugadores. Sí, pero aparecía Venancio Ramos y aparecía un actor que ahora hace monólogos, que es profesor de historia, del Grossi, caracterizado como Venancio Ramos, que era un jugador de fútbol de Peñarol, de la selección uruguaya y también de Nacional. Era Napoli o Nipoli. ¿Nipoli era? Nipoli era, que se vestía, que se pintaba de negro. Se oscurecía.
Nípoli era, carne de vestuario. Y todos los personajes tenían, no dos apellidos, pero tenían dos nombres. Es decir, Jorge Ernesto, Y sigue teniendo las a ver, el énfasis que le pone el autor en la escritura ficticia de Pedro Camacho es recalcar el componente cursilesco de que tiene. Pero a razón profunda era que Joaquín Inostroza Belmont pretendía, con su magia arbitral, secreto de muchacho que triunfa en Europa y vive amargo porque lo que quería era el aplauso de su pueblecito andino, impresionar a Marimacho. Es decir, toda la perífrasis que nos hizo agregando esa oración en el medio, esa subordinada, no, lo que él quería era simplemente impresionar a Sarita. Seguían viéndose casi a diario y la escabrosa maledicencia popular los creía amantes. En realidad, pese a su tesón sentimental incólume a lo largo de los años, el referí no había conseguido vencer la resistencia de Sarita. Entonces, ¿qué hace magistralmente? Nos llevó de un pico emocional de verlo triunfar a un descenso, es decir, a veces yo le amargo las películas a Verónica cuando las estamos mirando porque le digo, la comedia tiene un comienzo, un pico emocional donde parece que todo viene bárbaro, después viene una caída donde todo se complica y ahí puede tener las dos salidas, o volver a repuntar o enterrarse. Recuerden lo que nos decían nuestros autores que hemos leído sobre las buenas películas. Las buenas películas eran las que terminaban pa'l carajo, ¿no? Es decir, las comedias reideras eran las que volvían a repuntar. Bueno, entonces, ¿qué nos hizo ahora? Nos llevó a un pico emocional, nos dijo, abajo. Un día luego de rescatarlo del suelo de una cantina del Callao, de llevarlo a la pensión del centro donde vivía, de limpiarle las manchas de escupitajo y de aserrín y de acostarlo, nos derrumbó en la figura de un borracho, nos derrumbó en eso, le contó el secreto de su vida. Joaquín Inostroza Belmont supo así, lividez de hombre que ha recibido el beso del vampiro, que en la primera juventud de esa muchacha había un amor maldito y un terremoto conyugal. En efecto, entre Sarita y su hermano, paréntesis, signo de interrogación, Richard, había brotado un enamoramiento trágico que, cataratas de fuego, lluvia de veneno sobre la humanidad, había cristalizado en embarazo. No estaban preparados después de todo este vértigo emocional. Y acá se me pegó una hoja. De hecho, el habiendo lo tengo, pero después no seguía. Cuando daba vuelta no seguía. Habiendo contraído astutamente matrimonio con un galán al que antes desairaba, paréntesis. Y acá empieza a ver ustedes el desvarío del escritor Pedro Camacho. El pelirrojo Antúnez, Luis Marroquín, para que el hijo del incesto tuviera un apellido impoluto, el joven y dichoso marido, sin embargo, cola del diablo que se mete en la olla y arruina el pastel, había descubierto a tiempo la superchería y repudiado a la tramposa que quería contrabandearle un entenado como hijo. Obligada a abortar, Sarita huyó de su familia encopetada, de su barrio residencial, de su apellido resonante
y convertida en vagabunda en los descampados de Bellavista, y la Perla había adquirido la personalidad y el apodo de Marimacho. Desde entonces había jurado no entregarse nunca más a un hombre y vivir siempre, para todos los efectos prácticos, salvo hay el de los espermatozoides, como varón. Nos mató y mató al que viene leyendo la novela por capítulos. Porque el doctor Alberto Quinteros, en el capítulo 2, el doctor Alberto Quinteros, que ustedes lo vieron acá, pero como pediatra, es un famoso galeno, al que le dicen sus compañeros de gimnasio, le dicen, pero ahí viene la cigüeña. Era ginecólogo, era el que traía los niños al mundo. Es decir, el oyente de los radioteatros y el lector que viene siguiendo toda la novela encuentra que el doctor Alberto de Quinteros, ginecólogo en el capítulo 2, pasa a ser pediatra en el capítulo 16. Es el que le dice que había que mandarlo a la escuela. Pero es el que le dice, es el que tiene un problema, es el que tiene este problema. Tiene una sobrina que se llama Elianita, que el día de su casamiento con el pelirrojo Antúnez, uno de los nombrados acá, como posible padre, como el pelirrojo Antúnez, que toda la sociedad de Miraflores estaba desconcertada de por qué le había dado el sí tan rápidamente al pelirrojo Antúnez. Resulta que ella se desmaya, la llevan a la habitación, el doctor entra a revisarla y se encuentra con un embarazo. Y dice, Lianita, ¿qué necesidad? No le dice nada a ella, ella estaba bajada, pero sale y se encuentra con el pelirrojo Antúnez, el futuro marido. Se habían casado, estaban en la fiesta, y le dice, che, no había ninguna necesidad que se fajara de esa manera. Y el otro dice, ¿de cuánto está?, le pregunta el ginecólogo, y de ahí se da cuenta de que el noviazgo había sido muy rápido y que no le daba para el tiempo de la criatura. Y el que se había sentido mal durante todo el día y se emborracha en la fiesta, y el doctor se lo termina llevando para su casa, de Richard, que es su sobrino, el hermano de Lianita, que le termina reconociendo en el medio de su borrachera que la ama como hombre. Bueno, ustedes llegaron al capítulo 16 y se encuentran con que Sarita Huanca Salaverría es Elianita. Pero Sarita Huanca Salaverría apareció ya, no, apareció acá, apareció en el capítulo 6. Apareció en el capítulo 6 como víctima de una violación en una pensión, supuesta víctima de una violación en una pensión por un testigo de Jehová. El profesor les está, el animador sociocultural, le está haciendo trampa, es decir, o nos leemos toda la novela o nos escuchamos estos detalles que tienen componentes culturales, eróticos, que vienen de otro radioteatro. Y ese creo que es el efecto mayúsculo que tiene esta novela, que son varios golpes que uno va recibiendo. Es decir, uno, ¿por qué Vargas Llosa fue Vargas Llosa? Porque en vez de escribir su relación con su tía y su casamiento, dijo, voy a contar esto, ¿sí?
¿Y cómo la voy contando? Y la voy contando en los capítulos impares. Fantástico. Así que en el 1, en el 3, en el 5, en el 7. Pero me meto en el medio un escritor ficticio que se llama Pedro Camacho, que hace radioteatros. Y esos radioteatros aparecen en los capítulos pares, en el 2, en el 4, en el 6. Y usted, lector, tiene no la historia de Varguitas autobiográfica y sellada del combate de los ingleses en Maldonado o del combate de la Loma de San Carlos. No, lo que tiene es una ficción autobiográfica con un elemento agregado, que es ese de lo de los radioteatros, que te va sirviendo como pespunte. Es más, hay uno de los análisis que se plantea en la obra es, bueno, ¿y en cuántos capítulos impares de esa historia de Varguitas se encuentra con Pedro Camacho? Se encuentra en el capítulo 1, ahí lo conoce, se llevan mal. Después en el capítulo 3 van desarrollando una buena relación, en el 5 también, en el 7, y después lo deja de ver. Pues claro, el otro ya va siguiendo su historia solo. Y los radioteatros son los que le van marcando a ustedes ese desvarío mental que se va produciendo en Pedro Camacho, de no poder manejar todos los personajes de todos los radioteatros de éxito que tenía. Y entonces usted empieza a entender por qué la novela se llama La tía Julia y el escribidor. Y con eso terminamos por hoy. Y si miran para la Torre del Vigía, que se nos vienen, ¿eh? Abuela.